Encontré un planeta gracias a los subs y los patrocinadores. Hola a todos, espero que disfruten de las novelas que tenemos para ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de cada novela que subamos. Y suscríbete a nuestro Patreon para desbloquear contenido only. Patreon, link en la descripción. Continuemos con la novela. Capítulo 161, Servicio de contestador humano. Ahora era el final de agosto. Las vacaciones escolares estaban a punto de terminar y comenzaría un nuevo período escolar. También habían pasado 2 meses desde el lanzamiento de la segunda generación de la máquina de aprendizaje Little Star. Durante este tiempo, Changcheng Electric, como la empresa OEM a cargo de fabricar la segunda generación de la máquina de aprendizaje Little Star, llevó sus capacidades de producción al límite. Incluso cuando los humanos se tomaron un descanso, las máquinas nunca dejaron de funcionar. Cada día, la fábrica ensamblaba un promedio de 200.000 unidades de la máquina de aprendizaje. En 2 meses, habían producido 12 millones de unidades. El 60% de esos, 7.200.000 unidades, pertenecían al Departamento de Educación. El 40% restante, 4.800.000 unidades, pertenecía a Xinhai Technologies. La compañía pudo vender rápidamente este lote de máquinas de aprendizaje de segunda generación a través del modelo StarNet. Fueron vendidos a un gran número de niños de escuela primaria, estudiantes de secundaria y estudiantes de secundaria. El número total de estos estudiantes se acercó a los 200 millones. Entre ellos, había muchos que provenían de familias acomodadas. Por lo tanto, en el momento en que las existencias se pusieron a disposición en StarNet, se agotaron casi instantáneamente. Después de todo, los padres podían permitirse ese poco de dinero. Los estudiantes también querían usar la máquina de aprendizaje lo antes posible para poder comenzar a mejorar sus calificaciones. Por lo tanto, esto hizo que la demanda superara a la oferta. Como la demanda era tan grande, algunos representantes de ventas junior tuvieron que vender la máquina de aprendizaje a un padre a expensas de otro padre. Por ello, sufrieron intimidaciones, insultos y amenazas por parte de algunos padres. Había 2 representantes de ventas que fueron golpeados por los padres. Debido al estrés mental, hubo más de 10 representantes de ventas que renunciaron. Por supuesto, Xinhai Technologies tuvo que proteger los derechos de sus representantes de ventas junior. Muchos padres fueron incluidos en la lista negra. Por otro lado, algunos representantes de ventas no pudieron resistir la tentación de subir el precio de las máquinas de aprendizaje para sus propios beneficios. Todos los días, algunos de ellos serían despedidos. El sistema de auditoría se estaba volviendo más estricto. Era bueno que la escuela comenzara pronto. Los pocos millones de unidades de Little Star de segunda generación que había acumulado el Departamento de Educación pronto se lanzarían al mercado. Esto reduciría la presión de ventas que enfrenta Xinhai Technologies. Xinhai Technologies había enviado al técnico principal, Zhou Qingfen, al Departamento de Educación para construir un segundo servidor allí. Estaba a cargo de la migración de datos al nuevo servidor así como de la operación y mantenimiento del sistema. Zhou Qingfen informó. El Departamento de Educación ha reunido un equipo de expertos. Actualmente están desarrollando un nuevo sistema de programas de estudios y se están preparando para construir un nuevo árbol de conocimientos. Chen Jin se sorprendió. ¿No están usando el sistema de árbol de conocimiento original en Little Star? Ese sistema de árbol de conocimiento se había sometido a más de 200 años de optimizaciones y mejoras. Fue muy maduro y científico. Casi no se pudieron hacer más cambios. Zhou Qingfen dijo con resentimiento. No, los expertos sintieron que el árbol de conocimiento original en la pequeña estrella era demasiado burdo, con muchas áreas ilógicas. Quieren seguir adelante con las mejoras y elaborar un plan mejor. Presidente Chen, ya sabe cómo están. Ese grupo de expertos nunca puede decidirse. Los programadores enviados allí sienten que han sido torturados. Todos quieren solicitar que se les devuelva a la empresa. El árbol del conocimiento es aún peor. Ha sido modificado en un lío por esos expertos. Presidente Chen, yo tampoco quiero quedarme más allí. Chen Jin se sintió insoportablemente exasperado. Expertos, sus cerebros estaban llenos de ladrillos. Podrían arruinar la reputación estelar de la máquina de aprendizaje Little Star. La escuela abrirá en unos días y esos expertos aún no han llegado a una conclusión. Si no se deciden por el sistema de árbol de conocimiento pronto, los millones de máquinas de aprendizaje que tiene el departamento permanecerán en su cartera de pedidos.
Por eso, tendremos que seguir soportando la presión de la escasez de oferta. Tomaron su decisión ayer. Los expertos dijeron que quieren crear una versión 1.0 para ver cómo son los efectos. Si los resultados son buenos, introducirán un lote en el mercado. Si los resultados son solo promedio, continuarán mejorando y actualizando al hacer una versión 2.0.3.0. Están muy seguros de que la segunda generación de Little Star del Departamento de Educación sería mucho mejor que la de nuestra empresa. Nos despreciaron mucho, diciendo lo que sabe una empresa de tecnología sobre la educación. Presidente Chen, por favor, déjeme volver a Shanghai, no puedo soportarlos más. Chen Jin se estaba frustrando. Al escuchar esto, tuvo que consolar a Zhou Qingfen. Solo aguanta un poco más. Acepte lo que dicen los expertos. No respondas ni discutas. Haremos todo de acuerdo a lo que digan por ahora. Además, tenemos que diferenciar claramente la segunda generación de Little Star del Departamento de Educación del original. No se pueden mezclar. Los consumidores nunca deben pensar que son productos de la misma organización. Lo nuestro es nuestro. El del departamento es del departamento. Entiendo, presidente Chen. Me lo mencionaste el mes pasado. Tenga la seguridad de que hay un logotipo del Departamento de Educación en la parte posterior de sus máquinas de aprendizaje Little Star de segunda generación. Cuando la máquina está encendida, hay una animación de apertura configurada por el departamento. El estilo de la interfaz principal también es diferente. La diferenciación estuvo bien hecha. Muchas de las diferencias fueron solicitadas por esos expertos. Cambiaron casi todas las similitudes que vieron. ¿De qué otra manera podrían demostrar sus logros al gobierno? Por el tono de Zhou Qingfen, uno podía escuchar lo incrédulo que se sentía. Chen Jin asintió repetidamente. Bien. Eso es bueno. Ya había llegado a la conclusión mental de que todo el lote de Little Star de segunda generación que se enviaron al Departamento de Educación pronto no sería más que basura. Incluso si no se convirtieran en basura, los resultados que lograron los estudiantes después de usar las máquinas de aprendizaje del departamento serían mucho peores que los que podrían lograr usando el original. Apostaría su vida a esto. Al principio, le preocupaba que las Little Star de segunda generación del Departamento de Educación pudieran afectar su negocio si se vendían a un precio demasiado bajo. Ahora, podía dejar de lado esta gran preocupación. El enemigo tonto le había dado los medios para derrotarlos. Incluso si las Little Star originales de segunda generación que tenía eran 10 veces más caras que las del Departamento de Educación, no le preocupaba que no se vendieran. Lo que temía era la similitud total entre los dos productos. Por supuesto, incluso si los dos tipos de máquinas de aprendizaje fueran completamente iguales, Chen Jin no continuaría cavando su propia tumba. Tenía planeado un contraataque. Le dijo a Son Bo-jun que dirigiera el equipo técnico para crear e instalar una función extendida completamente nueva en la segunda generación de Little Star. Después de más de 2 meses, su trabajo se completó. Era el servicio de respuesta humana. Son Bo-jun presentó. Presidente Chen, tiene razón. La máquina de aprendizaje inteligente Little Star es inteligente. Básicamente, puede responder a todas las preguntas relacionadas con el aprendizaje formuladas por el usuario. Sin embargo, su respuesta suele estar compuesta por un montón de texto complicado, imágenes y vídeos relevantes. Se complementará con expresiones de voz al proporcionar respuestas, pero incluso entonces se leerá rígidamente a partir de materiales textuales. Hay algunas discapacidades reales cuando expresa su inteligencia. Por ejemplo, a los estudiantes de primaria les gusta preguntar, ¿por qué hace tanto calor el sol de verano? Proporcionó 3 conjuntos de respuestas, 18 imágenes y 6 vídeos informativos. Además de la respuesta dada en A Million Ways, que era simple y fácil de comprender, otras respuestas proporcionadas estaban fuera del alcance de la comprensión de los estudiantes de primaria. Por lo tanto, tuvimos que hacer una selección manual para mantener solo la respuesta más adecuada. Pero, las preguntas que hacen los estudiantes son miles y millones. No tenemos la mano de obra para realizar una selección manual de las respuestas a todas y cada una de las preguntas. Por lo tanto, el servicio de respuesta humana agregado a la máquina de aprendizaje Little Star sería una buena solución para este problema. Son Bo-jun sonrió. El mecanismo por el cual este servicio resuelve las preguntas planteadas por los estudiantes es así. Nuestra base de datos de backend recopilará todas las preguntas formuladas por los estudiantes y las clasificará según la frecuencia.
Las preguntas con mayor frecuencia se colocarán en la parte superior de la lista y las que ocurrieron con menor frecuencia se ubicarán en la parte inferior. Una vez que se haya completado la lista de clasificación, la anunciaremos y brindaremos información relevante que puede ayudar a responder esas preguntas. Luego, publicaremos esto con una convocatoria de respuestas del público. Las personas que quieran responder pueden hacer uso de la información que les hemos proporcionado y grabar un video que responda a la pregunta. Luego pueden enviarlo a la plataforma de Shinai Technologies vídeos de tamaño pequeño. Sugerimos que cada video enviado idealmente debería durar 5 minutos o menos. El contenido debe poder responder al menos a una de las preguntas en su totalidad y también debe ser interesante. De esta manera, cuando los estudiantes vuelvan a hacer preguntas similares en el futuro, serán redirigidos al video relevante enviado en vídeos pequeños y recibirán sus respuestas. Son Bo-jun se emocionó aún más. El creador de vídeos puede ser un maestro, un profesor, un experto en su campo o incluso el ciudadano más común. Siempre que estén interesados en responder a las preguntas de los estudiantes, pueden grabar un video del tamaño de un bocado y enviarnos el manuscrito. Para fomentar más presentaciones, proporcionaremos una recompensa monetaria. Por ejemplo, el creador del video recibirá 10 centavos por cada vez que un estudiante vea el video. Si el video fue visto 10 millones de veces, recibirá $1.000.000. Los estudiantes con preguntas recibirán sus respuestas. Y con los incentivos monetarios, los creadores de vídeos pequeños estarán más motivados para hacer vídeos de mayor calidad. A medida que pasa el tiempo, a través de este ciclo positivo, los vídeos creados por humanos responderán a todas las preguntas de los estudiantes. Esto resolverá lentamente la insatisfacción de aquellos cuyos beneficios se han visto afectados por la introducción de la máquina de aprendizaje Little Star. Pueden cambiar sus profesiones para proporcionar servicios a través de Little Star al grabación de vídeos pequeños con contenido especializado. Cuanto antes se acerquen a nosotros, más beneficioso será para ellos. Tienen la oportunidad y el poder de crear una de las primeras respuestas en video a las preguntas de alta frecuencia, obteniendo a cambio enormes recompensas monetarias. Incluso si han pasado muchos años desde que se enviaron sus vídeos, siempre que los estudiantes hagan estas preguntas, pueden recibir un ingreso de forma continua. Son Bo-jun levantó el pulgar. Presidente Chen, el Human Answering Service que usted diseñó compensa las deficiencias de Little Star y mejora la experiencia del usuario en el área de hacer preguntas. También aliviará el dilema que pueden experimentar algunos profesionales de la educación. También podrán tener la esperanza de obtener algo beneficioso de esto. Has matado 2 pájaros de un tiro. ¡Qué maravilloso diseño! La concepción genial del jefe fue tan impresionante que quiso postrarse en el suelo con admiración. Capítulo 162. 10 preguntas de los mocosos. El 1 de septiembre fue el primer día de clases. Shinai Technologies anunció su programa Respuestas para Todos e hizo que la plataforma de vídeos pequeños estuviera disponible en Internet. Extendieron una invitación pública a todos para que respondieran las preguntas, con recompensas otorgadas. Después de que se hayan realizado las actualizaciones en ambas generaciones de Little Star, la función Human Answering Service estará disponible en línea a partir de hoy. Animamos a los niños a hacer las preguntas que arden en sus corazones. Los primeros 3 meses son gratuitos, no hay limitaciones en la cantidad de preguntas que pueden hacer. Los niños que hagan la mayor cantidad de preguntas útiles y beneficiosas recibirán un premio especial. También alentamos al gran número de intelectuales a que respondan las preguntas formuladas por los niños y proporcionen materiales de respuesta relevantes. El video de tamaño pequeño que ha enviado debe aprobar nuestra revisión antes de que se publique. Cada suscripción de un estudiante, el servicio será siempre gratuito para el estudiante. Después de la suscripción, le hará ganar 10 centavos. Durante los primeros 3 meses de esta actividad, nuestra empresa lo recompensará con 10 centavos adicionales. Entonces, eso significa que si hay 100,000 vistas en su video durante este periodo de promoción, obtendrá una ganancia de $20.000. Nuestros sistemas de Big Data están abiertos. Puede consultar la clasificación para conocer la frecuencia de las preguntas formuladas por los estudiantes en cualquier momento y descargar los materiales de respuesta relevantes proporcionados. ¿Qué estás esperando? Niños, comiencen a hacer sus preguntas. Intelectuales, comiencen a hacer su video de tamaño pequeño. ¿Qué estás esperando? Niños, comiencen a hacer sus preguntas. Intelectuales, comiencen a hacer su video de tamaño pequeño. ¿Qué estás esperando?
Niños, comiencen a hacer sus preguntas. Intelectuales, comiencen a hacer su video de tamaño pequeño. Esta serie de anuncios de Shinai Technologies provocó una gran reacción. El interés brilló en los ojos de los padres. Esta función fue buena. No tenían que preocuparse de que no hubiera nadie que respondiera a las dudas que tuviera su hijo. ¿Podemos preguntar algo? Los niños sostenían sus máquinas de aprendizaje Little Star con curiosidad en sus ojos. Asintiendo, pensaron, ya que es así, entonces empezaré a preguntar. Abrieron la aplicación Respuestas para Todos e hicieron sus preguntas. Al seleccionar el botón Enviar, se cargaron sus preguntas. En un momento, la base de datos de Shinai Technologies recibió y reunió millones de preguntas. Como algunas de estas preguntas tenían significados similares, la inteligencia del sistema las fusionó. En realidad, solo hubo alrededor de 10,000 preguntas. Se muestran en la tabla de clasificación según su frecuencia. En la capital, Lee Yong-le era profesor de matemáticas y de física. Enseñó ambas materias al mismo tiempo y logró el título de mentor de doble excelencia otorgado por la escuela. Fue alumno de una universidad de la capital y se graduó con doble titulación. Después de lo cual, fue admitido como posgrado en la Universidad de Tsinghua. Definitivamente era un erudito superior. Luego se convirtió en profesor de secundaria. Con un estilo de enseñanza que era humorístico, cómico, pero estimulante, así como sus muchos talentos, se hizo muy popular entre los estudiantes. Además, era una celebridad de Internet. La serie de vídeos cortos sobre ciencia popular que creó y co-distribuyó a través de Watermelon Videos y Pop Science en Z Country se había extendido como la pólvora por todo el país. Los medios de comunicación centrales y el periódico publicaron artículos sobre sus vídeos con grandes elogios, llamándolo el pionero que inició la tendencia de usar vídeos cortos para impartir conocimientos a las masas. En Watermelon Videos, Lee Yong-le había acumulado 1 millones de fanáticos, y sus vídeos sobre ciencia popular fueron vistos un total de 71 millones de veces. Tenía más de 200.000 fanáticos siguiéndolo en Bilibili. También había recibido más de 30 millones de visitas en los más de 300 vídeos sobre ciencia popular que había subido a la plataforma de vídeos. Los costos de producción de estos vídeos de divulgación científica no fueron altos. Solo necesitaba una pizarra, un trozo de tiza y varias diapositivas de PowerPoint. Con su talento, podría producir bastantes vídeos en un día. Su ritmo de producción fue aterrador. Estos vídeos le reportaron enormes ingresos. Con las fichas de los fanáticos en Watermelon Videos y el plan de incentivos para contenido original en el sitio Bilibili, fue muy fácil para él ganar millones al año. Pero lo más importante para él no era el dinero, era el placer que obtenía del proceso de compartir sus conocimientos. Cuando sus estudiantes aprendieron nuevos conocimientos, o la gran cantidad de internautas cultivaron su aprendizaje científico, se sintió extremadamente energizado y recompensado por el proceso. Otros el crecimiento fue su crecimiento también. Recientemente, Shinai Technologies promovió una actividad llamada Respuestas para Todos, que atrajo su atención. Para ser más precisos, había atraído no solo su atención, sino también la gran cantidad de creadores de contenido de vídeos de divulgación científica. Como distribuidores de conocimiento con un coeficiente intelectual más alto, tenían una sensibilidad más aguda y una mejor percepción del largo plazo. Discutieron el tema intensamente en privado. ¿Por qué no desarrollamos nuestras carreras en la plataforma de vídeos de tamaño pequeño de Shinai Technologies? Cada éxito, con una suscripción, gana 20 centavos para el creador del video. Este es un pago de conocimiento que otras plataformas nunca han podido lograr. Shinai Technologies realmente podría lograr esto. Cada vez es más difícil hacer algo a partir de vídeos breves de conocimientos en estos días. La competencia es demasiado intensa. El video muy práctico que hice basado en conocimientos técnicos reales recibió millones de visitas, pero solo gané entre $7.000 y $8.000 con él. A veces, realmente siento que no puedo perseverar más. Muchos buenos amigos ya se han cambiado a otra profesión. La máquina de aprendizaje Little Star es sin duda la próxima gran novedad para nosotros. Sí, Little Star tiene funciones poderosas. En el futuro, todos los estudiantes tendrán uno. Es un mercado enorme con 200 millones de consumidores. Incluso si todos se suscribieron una vez y cada suscripción gana 10 centavos, eso es 20 millones. Estás soñando demasiado.
Actualmente, el número total de ambas generaciones que circulan en el mercado es solo de unos 10 millones de unidades. Este mercado aún está en su etapa inicial. Razón de más para que entremos lo antes posible. Si ingresa tarde al juego, todas las preguntas de alta frecuencia habrán sido respondidas y tendrá que elegir entre las sobras. Necesito hacer algo. Tengo que irme. Necesito cocinar la cena. Puedes seguir chateando. Dando las excusas de que estaban ocupados, todos los miembros del grupo se desconectaron. En realidad, iban a crear sus vídeos del tamaño de un bocado. Lee Yongle también salió del chat y abrió su navegador. Entró al sitio oficial de Shinai Technologies y encontró el enlace de consulta al sistema de Big Data en el anuncio de la actividad, Respuestas para Todos. Hizo clic en el enlace y fue a comprobar el tipo de preguntas que este sistema de datos había recopilado de los estudiantes. La página colgó ligeramente en medio de la carga. Se mostró una tabla de datos. Inmediatamente se divirtió mientras examinaba la mesa de arriba a abajo un par de veces. Por lo general, su expresión era un poco severa, pero no pudo contener la risa mientras continuaba mirando los datos. Interesante. Esto fue realmente muy interesante. Las preguntas con las frecuencias más altas se clasificaron en la parte superior de la lista. ¿Por qué debería estudiar? 392,480 veces ¿por qué debería hacer tantos deberes? 275,043 veces ¿por qué mis padres no me permiten jugar? 264,510 veces ¿por qué mis padres siempre intentan controlar lo que hago? 257,621 veces ¿por qué es tan agotador estudiar? 231,019 veces, ya no quiero ir a la escuela. ¿Qué tengo que hacer? 201,530 veces ¿qué debo hacer cuando me gusta una chica de mi clase? 172,166 veces, después de que se revelaron las 10 preguntas principales, los padres estaban alborotados. Cuestionaron qué estaban pensando sus hijos. ¿Cómo podían hacer preguntas tan extrañas? Sin embargo, la mayoría de los estudiantes comentó que estas eran las preguntas que más querían hacer. Fueron una buena representación de lo que querían expresar en sus corazones. Los internautas que comen melones se rieron mucho al respecto. Llamaron a las 10 preguntas principales, 10 preguntas de los mocosos y esperaban que hubiera alguien que pudiera dar una buena respuesta a sus dudas. Después de reírse con los internautas, Lee Yongle sintió una repentina comprensión. Cuando vio la cima pregunta ¿por qué debería estudiar? Su mirada se posó en esas palabras durante mucho tiempo. Murmurando para sí mismo, dijo, en estos pocos años, he hecho cientos de vídeos sobre ciencia popular y he difundido mucho conocimiento sobre ese tema. Pero eso es solo conocimiento. Solo una minoría de la población es capaz de digerir ese vasto y complicado conocimiento. Nunca supe cuáles eran las verdaderas preguntas que los estudiantes tenían en mente. Solo hice mis vídeos en base a mis propios intereses, ni siquiera resolví los problemas más básicos que confundían a los niños. Sacudió la cabeza. ¿Por qué deberíamos estudiar? Esta pregunta es muy simple, pero no hay una respuesta simple. Un video de 5 minutos no permitirá que un estudiante comprenda el valor del conocimiento y el significado real del aprendizaje. Es muy difícil responder a esta pregunta de una manera que les permita comprender la importancia del conocimiento, especialmente cuando no han ingresado al mundo laboral ni aplicado sus conocimientos en la realidad, cuando ni siquiera se han dado cuenta del valor del conocimiento. Sin embargo, haré todo lo posible con lo que he aprendido en mi vida y pondré todo mi esfuerzo para dar lo mejor de mí para responder esta pregunta. Lee Yongle apretó los puños. Una luz interior brillaba a través de sus ojos, reflejando su determinación, fe y el resplandor de un abogado. Capítulo 163, las 3 preguntas de la filosofía. Shen Lang era un estudiante de secundaria en su tercer año. Estaba estudiando en una de las mejores escuelas secundarias. Era un estudiante terrible, con las calificaciones más bajas en la escuela, pero su familia era acomodada. Sus padres trabajaban en el sector inmobiliario y ganaban mucho dinero. Tenían cientos de casas. Como sus padres siempre estaban ocupados con sus asuntos, tenían poco tiempo para pasar con él. Por culpa, le daban decenas de miles de dólares como mesada mensual. Si se quedaba sin dinero, simplemente tenía que llamarlos. Pero sus padres definitivamente lo amaban y querían que se tomara en serio sus estudios. Por eso intentaron todo tipo de formas de conseguirle una máquina de aprendizaje Little Star de segunda generación. ¿Por qué demonios necesito estudiar?
Cuando vio la máquina de aprendizaje, casi la tira por la ventana. Estoy viviendo la vida escolar más despreocupada, coqueteando con las chicas, recogiendo chicas, peleando con los chicos y jugando baloncesto, pero ¿quieres que estudie? Shenlan tenía unas notas terribles, pero era alto y guapo. Su nombre tenía el carácter de desenfrenado, que coincidía con su expresión y comportamientos disolutos. Además, su familia era rica, por lo que había innumerables chicas a las que les gustaba. Por lo general, cambiaba de novia todas las semanas. El supervisor de la clase dejó de intentar controlar su comportamiento y el director fue sobornado fácilmente. Era una oveja negra odiada pero envidiada por muchos estudiantes trabajadores. En privado, se enfurecían contra él, diciendo: «Chico estúpido, veamos si aún puede ser tan arrogante después de unos años más». Hubo una vez cuando accidentalmente los escuchó. Inmediatamente respondió: «Un montón de pobres campesinos. No importa cuánto estudies, nunca ganarás más de lo que gana mi papá simplemente construyendo un edificio. Nerds. Entonces, ¿qué pasa si estudias hasta que colapsas? ¿Seguirás trabajando para mí en el futuro? Siempre estoy en el camino del éxito en la sociedad. El dinero en efectivo y las chicas me sobran. ¿Qué tienes?». Los pocos estudiantes que recibieron las palabras de Shenlan apretaron los puños con rabia ardiendo en sus ojos. Querían darle una paliza, pero al mirar a la pandilla de seguidores que lo rodeaban, solo pudieron bajar la cabeza e irse. Shenlan, que había obtenido una victoria total, mantuvo la cabeza en alto y se sintió feliz. ¿Pero estaba realmente feliz? Como el enemigo público número uno de todos los maestros y estudiantes de la escuela, solo podría demostrar su vulgaridad e ignorancia tirando dinero. ¿No anhelaba ser reconocido y validado por todos en ciertas áreas de su vida? Por supuesto, él también tenía este anhelo. No siempre fue un estudiante terrible. Tenía un cerebro inteligente. En la escuela primaria, siempre fue el mejor alumno de su clase. Estaba rodeado de gente que cantaba sus alabanzas y se convirtió en el niño que todo padre deseaba. Sus notas estelares continuaron hasta la secundaria. Sin embargo, estuvo secretamente enamorado de una chica durante mucho tiempo y estaba reuniendo el coraje para perseguirla. Desafortunadamente, antes de que pudiera hacer eso, fue testigo de cómo la niña era recogida fácilmente por un niño de la siguiente clase. Estaba gordo como un cerdo y tenía la cara llena de acné. En 2 meses, las cosas entre la pareja se habían intensificado hasta el punto en que la niña tuvo que ir al hospital para un aborto. A través de este incidente, su corazón y su mente quedaron traumatizados. Solo porque tenía dinero, incluso un cerdo podría conseguir fácilmente una chica bonita. Mi familia también es rica, ¿por qué no puedo hacer eso? A partir de ese momento, Shenlan cambió. Sus calificaciones se hundieron y se convirtió en un derrochador desenfrenado y disoluto. Habían pasado 3 años y había estado en relaciones con innumerables chicas bonitas e incluso se había acostado con la chica más hermosa de la escuela en innumerables ocasiones. Sin embargo, la dulce e inocente sonrisa de esa chica aparecía en su mente de vez en cuando. «Ja, me has arruinado». Sacudiendo la cabeza, se rió a su pesar. Mientras su mirada descansaba en la máquina de aprendizaje Little Star en sus manos, se sintió aún más molesto. «Joder, estoy estudiando humanidades, ¿por qué me estás dando una máquina de aprendizaje Little Star pensada para estudiantes de ciencias? Papá, mamá, dejen de comprar soluciones que ni siquiera coinciden con el problema solo porque están ansiosos. Hermano mayor, si no está utilizando la máquina de aprendizaje Little Star, ¿puedo pedirla prestada? O me lo podrías vender al precio completo. Lo compraré». De todos los seguidores que tenía en su pandilla, esto se lo preguntó uno de los chicos más jóvenes, con una sonrisa halagadora plasmada en su rostro. Shenlan lo miró y dijo: «Hola pequeña estrella de segunda generación, se está vendiendo ahora por $50.000 en el mercado negro. ¿Estás tratando de sacarme un trato barato? ¿Crees que no sé qué está pasando en el mercado?». Por lo general, podía ser bastante indiferente, pero eso no significaba que fuera estúpido. Seguía prestando mucha atención a las noticias realmente populares. Forzando una sonrisa, el hermano menor dijo: «Realmente no puedo pagar $50.000. Mi familia es realmente pobre, como mucho puedo pagar $30.000. Les prometí a mis padres que estudiaría con diligencia y me aseguraría de llegar a una universidad de rango medio. Tengo que empezar a vivir una vida buena y estrecha». De repente, estalló una conmoción a su alrededor. «Joder, ¿se congeló el infierno? ¿Estás diciendo que quieres estudiar?
¿Qué clase de broma es esta? Por lo general, solo obtiene alrededor de 200 puntos en los exámenes y desea ingresar a una universidad de rango medio. ¿Estás soñando? Si una escoria como tú puede ingresar a una universidad de rango medio, me cortaré la cabeza. Deja de intentar abrirte camino luchando, no eres apto para estudiar. Rodeado de burlas y burlas, su rostro se puso rojo y bajó la cabeza avergonzado. Pero Shenlan no se rió de él. Después de unos días, dio la excusa de que su máquina de aprendizaje estaba estropeada y pidió una nueva a sus padres. Luego, le dio la máquina de aprendizaje al niño más joven en privado. Palmeando su hombro, dijo, estudia bien, puedes deberme el dinero por ahora. Págame cuando tengas éxito. El hermano menor apretó la máquina de aprendizaje contra su pecho y gritó, hermano mayor, te lo pagaré 10 veces en el futuro. A partir de ese momento perdió a uno de sus seguidores. Recientemente, se lanzó en línea la aplicación Respuestas para Todos. Como estudiante de humanidades, finalmente encontró un uso para esta máquina de aprendizaje ahora que podía hacer sus propias preguntas. Se rió cuando vio las 10 preguntas de los mocosos que eran tendencia en línea. Eso fue demasiado interesante. También probaré esta función. Abrió Respuestas para Todos. En la interfaz de preguntas, presionó el botón del micrófono en el centro, se inclinó hacia la máquina de aprendizaje y preguntó, pequeña estrella, ¿por qué debería estudiar? Little Star ha encontrado 188 respuestas. La página saltó a otra página que muestra una lista de vídeos. Hubo un total de 188 vídeos breves relevantes que podrían responder a esta pregunta. Escaneó la página de arriba a abajo y se dio cuenta de que la lista estaba ordenada según los gustos de los estudiantes. Los vídeos con la mayor cantidad de me gusta estaban en la parte superior y los que tenían la menor cantidad de me gusta en la parte inferior. Además, había una función de ficha de flor. Cada flor se puede comprar por 50 centavos. Si un estudiante pensaba que la respuesta de un video era particularmente buena, y un me gusta era insuficiente, podía dar una ficha de flor, cada estudiante estaba limitado a una flor por video. Además de la clasificación actual basada en el número de me gusta, vendría una clasificación separada basada en los tokens de flores. Sin embargo, dado que era el período de promoción, los estudiantes podían hacer preguntas de forma gratuita durante los primeros 3 meses. De todos modos, la función de recarga de cuenta aún no estaba disponible. Cuando finalizara el período de prueba gratuito, la función de recarga estaría en funcionamiento. Luego, los estudiantes podían ir y recargar, si no recargaban, obtendrían respuestas computarizadas de la IA. La experiencia del usuario sería mucho peor. Maestro Li Yongle. Shenlan notó que el video de me gusta número 1 fue subido por alguien llamado Maestro Li Yongle. En comparación con otros vídeos, su video se subió más tarde, pero recibió una cantidad sorprendente de vistas y me gusta. Un total de 1,81 millones de visitas y 1,79 me gusta. A casi todos los que vieron el video les gustó. Escuchemos su respuesta. Shenlan hizo clic en el botón de reproducción. Se escuchó una voz larga y prolongada. Queridos estudiantes, hola, soy el maestro Li Yongle. Después de unos 10 minutos, el video terminó de reproducirse. Sin saber por qué, Shenlan sintió lágrimas en los ojos cuando su visión se volvió borrosa. Frotándose los ojos, dijo, maldita sea, casi me lavaron el cerebro para querer estudiar. Mientras divagaba para sí mismo, no se olvidó de darle me gusta al video. Tuvo que admitir que las palabras del maestro Li Yongle lo habían hecho sentir avergonzado como un estudiante terrible. Pero era imposible que comenzara a estudiar tan fácilmente. Si no hubiera nadie que pudiera responder las 3 preguntas fundamentales que tenía, nunca estudiaría. Sin preocuparse por los compañeros de cuarto que dormían profundamente en su dormitorio, presionó el botón del micrófono en la pantalla y preguntó en voz alta. Pequeña estrella, ¿quién soy yo? ¿De dónde vine a dónde iré? Hizo las 3 preguntas de filosofía de las que siempre hablaban los estudiantes de humanidades. Loco. Recibió un regaño del compañero de habitación que dormía en la litera inferior. Little Star ha encontrado 7 respuestas. Mierda. Shenlan se sorprendió. ¿Hubo realmente personas que respondieron a estas preguntas? Y no solo 1, sino 7. Volvió a escanear las clasificaciones de vídeos y, para su sorpresa, descubrió que el video clasificado número 1 fue visto 270,000 veces con 27,000 me gusta. Hizo clic en él. Pasaron otros 10 minutos. Enterrado bajo sus sábanas, las lágrimas de Shenlan fluían libremente.
Un lamento que recordaba a fantasmas y lobos sonó en medio de la noche. A partir de hoy, yo, Shen Lam, pondré todo mi corazón en mis estudios. Capítulo 164, Fábrica Virtual. El 20 de septiembre, a las 8:30 am, un grupo de invitados especiales llegó a la cuarta planta de desarrollo de Xinhai Technologies en el Parque Industrial Baoshan. Muchos de estos invitados tenían expresiones graves, sus pasos eran rápidos y sus manos temblaban levemente, delatando la inquietud en sus mentes. Liderando el grupo en el frente estaba el presidente de Zhongxin International, Zhang Weijin. Detrás de él estaba el presidente ejecutivo, Ko Zifeng, el director ejecutivo Liang Mengnam, y el inspector jefe de desarrollo, Yang Ming. La alta dirección de Zhongxin International hizo una aparición colectiva. Presidente Zhang, ha llegado. Disculpas por no recibirte en la puerta. Chen Jin, quien estaba en la planta de desarrollo, había pensado que el personal de Zhongxin International llegaría después de las 9 am. No esperaba que llegaran media hora antes y tuvo que disculparse por no estar preparados para su llegada. Zhang Weijin agitó las manos, indiferente. Mientras se estrechaban la mano, se acercó más y preguntó con toda seriedad. Presidente Chen, ¿esa tecnología de la que habló, su empresa realmente la desarrolló con éxito? La incredulidad estaba en todo su rostro. ¿Podría realmente hacerse realidad una tecnología tan fantástica? Se puede utilizar pronto. Chen Jin sonrió y asintió. La velocidad de cálculo del segundo TC9000 que Xinhai compró con $50.000 sigue siendo insuficiente. Pero no tiene problemas para manejar un escenario de producción más complicado. ¿No hay problemas? Los ojos de Zhang Weijin se agrandaron. La producción de chips no es simplemente más complicada, es extremadamente complicada. ¿Puede su fábrica virtual realmente simular un escenario tan complicado? Se mantuvo escéptico. Hubo dos cosas que realmente se llevaron la palma en el sector industrial. Uno era motores para aviones. Y el otro eran patatas fritas. El proceso de fabricación de un chip fue extremadamente complicado. Una sola línea de producción involucraría a alrededor de 50 empresas e incluiría de 2.000 a 5.000 procesos. Usando la fábrica OEM como ejemplo, la arena primero tendría que purificarse para extraer el silicio de ella. Luego, el silicio se cortaba en obleas y se procesaba. Todo el procesamiento de obleas se podría dividir en dos mitades. La primera mitad de los procesos se dividió en varios módulos: impresión fotolitográfica, deposición, grabado, limpieza y vertido. La segunda mitad de los procesos consistió principalmente en el sellado y empaquetado, interconexión, cableado y sellado. La fotolitografía fue el vínculo crucial entre la producción y el diseño. Muchos procesos se llevaron a cabo en fábricas independientes, donde incluso los equipos tuvieron que ser fabricados por fábricas especializadas. Además, los materiales utilizados en los procesos incluían cientos de diferentes tipos de gases, fluidos y otros materiales objetivo que debían ser producidos por plantas especializadas en la industria química. Por último, la producción de los circuitos integrados debe realizarse en un ambiente estéril. Por lo tanto, también se necesitaban sistemas de extracción, purificación de aire y otros sistemas de limpieza. Usando el último proceso de fabricación de chips de 14 nanómetros dominado por Zhongxin International como ejemplo, tuvieron que integrar miles de millones de transistores y unidades de control en las obleas con solo una superficie de 2 a 3 centímetros cuadrados. Después del procesamiento, aún quedaba por realizar el sellado, empaquetado y pruebas. El número total de procesos superó los 2000. Si el tamaño de los transistores se redujera aún más, el número de procesos de fabricación involucrados sería aún mayor. Ahora, este técnico de Xinhai Technologies le estaba diciendo que solo necesitaban ingresar los datos para el equipo requerido en la línea de producción, los parámetros técnicos y el flujo de trabajo de fabricación en la supercomputadora, lo que crearía una fábrica virtual basada en esos datos. Esta fábrica virtual podría realizar una simulación 100% realista del proceso de fabricación de chips. Dentro de esta fábrica virtual, pudo pasar por los más de 200 procesos, desde cortar las obleas hasta empaquetar y probar. Al final del procesamiento, produciría un chip virtual. Zhang Weijin no sabía si se trataba de una animación virtual o una fábrica virtual que realmente podía cerrar la brecha entre la realidad y la simulación en un grado infinitesimal. Cuando se enteró de esta idea, sus ojos se agrandaron. En el acto inmediatamente comprendió la enorme importancia de esta tecnología. Traería una gran transformación industrial.
Y una tecnología tan fantástica fue dominada y controlada por una empresa joven que se estableció hace menos de 2 años. Chen Jin negó con la cabeza. Presidente Zhang, la supercomputadora puede incluso simular una explosión nuclear, ¿por qué no puede simular procesos de fabricación industrial? Si todavía es un incrédulo, puede echar un vistazo a nuestra fábrica virtual y probarlo usted mismo. Pruébelo y vea si es realmente posible simular la producción de chips. Zhang Weijin asintió. Ok. Lo creeré cuando lo vea con mis propios ojos. El director ejecutivo, Liang Mengnan, y el inspector jefe de desarrollo, Yang Min, se sentaron frente a la pantalla de la computadora y operaron la fábrica virtual en la computadora. Liang Mengnan y Yang Min habían sido jugadores en el campo de las fichas durante muchos años. Eran los dos principales generales de Zhongxin International. Sin ellos, la empresa todavía se habría limitado al rango de fabricación de 28 nanómetros durante muchos años. Sin ellos, era imposible para la empresa entrar tan rápidamente en la era de la fabricación de chips de 14 nanómetros. Mientras ajustaba el ángulo de la vista con el mouse, Liang Mengnan jadeó de repente. Fue tan realista. La fábrica virtual parecía ser casi la misma que la fábrica en la vida real. Era tan realista que uno no pudo evitar jadear de asombro. Después de ajustar el ángulo de visión y entrar a la fábrica, pudieron ver todo el equipo en la línea de producción de un vistazo. La máquina fotolitográfica, la máquina de grabado por plasma, la implantadora de iones, la máquina cortadora de obleas. Todos los diversos equipos fueron reconstruidos en una proporción de 1:1. Si se acercaban al interior de la máquina fotolitográfica, incluso podían ver los rayos de luz en la máquina que imprimían las complejas estructuras del circuito en los materiales fotosensibles. Zhang Weijin suspiró desde su posición detrás de la silla. Esta simulación es demasiado realista. La emoción creció en su corazón. Quizás el presidente Chen no le mintió, y este tipo de tecnología era real. El inspector jefe de desarrollo, Yang Min, dijo: Viejo men, realice un ligero ajuste a los parámetros del implantador de iones y controle el rendimiento del producto. ¿Cuánto debo ajustar? Ajústelo en una fracción de una millonésima. Ok. Liang Mengnan entró en la interfaz de configuración de los parámetros y ajustó ligeramente los números. Después de esperar más de 2 horas, la fábrica virtual mostró el rendimiento del nuevo chip, que se redujo al 0,1% del 95% original. Yang Min, que estaba a cargo de las operaciones en las líneas de producción, respiró hondo y dijo: es exactamente la misma situación que hemos enfrentado en la realidad. Todos los presentes se sorprendieron. Zhang Weijin dijo: haz algunas pruebas más. En realidad, ya estaba gritando y gritando en su corazón, pero presionó su peso en el respaldo de la silla y reprimió su emoción. Primero quería confirmar doblemente este hecho impactante. Chen Jin, que estaba parado al margen mientras los veía discutir los ajustes de los parámetros, se cruzó de brazos y sonrió. La fábrica virtual fue la primera tecnología futurista de Xinai Technologies después de la introducción del robot Huawei y la máquina de aprendizaje. Este programa de simulación inteligente, más inteligente y potente, se construyó sobre los cimientos del programa de aprendizaje inteligente. Por lo tanto, definitivamente tenía un cierto grado de capacidad de aprendizaje autónomo. Como la fábrica virtual fue la fusión del programa de aprendizaje inteligente con una supercomputadora con una capacidad operativa de 8 billones de flops, su simulación tuvo una coincidencia del 99,99% con la realidad. La diferencia entre simulación y realidad fue menos de 1 en 10,000. Sin embargo, como Zhongxin International había proporcionado grandes cantidades de parámetros y datos reales, que podían usar para corregir las diferencias en las diversas fases de producción, las diferencias en la fábrica virtual de Zhongxin International no eran más de 1 en 100 millones. Además, cuantos más datos de la realidad se proporcionaran, menos diferencias aparecerían en la fábrica virtual. La existencia de esta fábrica de chips virtual tendría un gran impacto en las capacidades de producción de chips de Zhongxin International. Incluso podría poner patas arriba la estructura actual de la industria mundial de fabricación de chips. Significó un presentimiento en el campo de la fabricación de chips. Un alevín que fácilmente se pasa por alto estaba a punto de convertirse en un gran tiburón blanco. Capítulo 165, un dispositivo fantástico para el desarrollo. Durante las siguientes 10 horas aproximadamente, Liang Mengnan y los demás hicieron un total de 5 ajustes a los parámetros antes de obtener finalmente 5 valores de rendimiento que se ajustaban completamente a la situación en la realidad.
Esto también significaba que la tecnología de fábrica virtual de Shinai Technologies era confiable, se confirmó que era útil y podría llamarse una tecnología similar a un dios que estaba en una liga propia. Liang Mengnan estaba tan emocionado que sus palabras se volvieron incoherentes. Con esta fábrica virtual, nuestros costos futuros con respecto a los ajustes, mejoras y optimizaciones del proceso de fabricación de chips serían una décima parte de lo que gastamos en el pasado. El tiempo que dedicamos a las modificaciones del proceso también será una décima parte de lo que se desperdició en el pasado. Los costos de prueba y error se reducen enormemente. El rendimiento de producción de los chips de 14 nanómetros había dejado de aumentar desde hace 2 años. No podemos contentarnos con un rendimiento de producción del 95%. Las fábricas OEM Mosi Electric Corporation y Samsung tienen un rendimiento del 98% o más para sus chips de 14 nanómetros. Es solo una diferencia del 3% al 4%, pero significa que podrían obtener más ganancias de un porcentaje similar. O podrían ponerle precio a sus productos de manera más competitiva que nosotros en unos pocos puntos porcentuales, de modo que nos volvamos poco competitivos en términos de precios. Además, las fábricas OEM de Mosi Electric y Samsung no solo tienen un mayor rendimiento de viruta, sino que también tienen una mayor eficiencia de producción. Sus líneas de producción pueden producir 300.000 chips en un día, mientras que nosotros solo podemos producir un máximo de 250.000. Nuestra eficiencia de producción es peor que la de ellos. Continuó. La razón principal de su liderazgo en el mercado es porque tienen dinero. Pueden permitirse el ensayo y error tanto como quieran y hacer todos los ajustes y mejoras necesarios en los procesos de fabricación de los chips para aumentar su eficiencia de producción. Tienen enormes cantidades de capital para invertir en el desarrollo de la próxima generación de procesos de fabricación de chips. Bajo el efecto Mateu, su ventaja de liderazgo continúa galopando más adelante. Pero Zhongxin no puede hacer eso. No tenemos dinero ni mano de obra. Necesitamos devolver nuestras ganancias al negocio para que siga funcionando. La línea de producción de 14 nanómetros es la mayor fuente de ganancias de nuestra empresa. No podemos detenernos ni por un momento. Mucho menos detener la producción para llevar a cabo mejoras en el flujo de trabajo de producción. Por lo tanto, nuestro rendimiento se ha estancado en el 95%. La fábrica virtual creada por Shinai Technologies es una solución perfecta para las difíciles circunstancias en las que nos hemos encontrado. Podemos realizar las pruebas para mejorar los procesos, ajustar parámetros, agregar nuevos procesos o reducirlos engorrosos. A través de la simulación por computadora, podemos explorar formas de lograr una producción rápida. La velocidad de simulación de la supercomputadora es muy rápida. Las recompensas que obtenemos de buscar a tientas en realidad son superadas por lo que esta computadora puede lograr en 3 días. La eficiencia de nuestra exploración para encontrar mejores procesos aumentará enormemente. El rendimiento de producción y la eficiencia de nuestros chips ciertamente se duplicarán. El inspector jefe de desarrollo, Yang Min, expuso sobre la importancia de la fábrica virtual con gran entusiasmo. Habló en voz alta. Con la fábrica virtual, la distancia tecnológica entre Zhongxin International y las principales fábricas de chips OEM del mundo se reduciría 10 veces la velocidad actual. Definitivamente podemos alcanzarlos en 2 años. Así es, los alcanzaremos. Zhang Weijin y otros asintieron con la cabeza. Las palabras de Yang Min no fueron exageradas en absoluto. Suponiendo que Zhongxin International estuviera 20 años detrás de Mosi Electric Corporation y Samsung, si pudieran alcanzarlos a 10 veces la velocidad actual, era muy posible que pudieran alcanzar su nivel en 2 años. Los costos necesarios para ponerse al día con el estándar tecnológico líder eran solo una décima parte de lo que tendrían que gastar en el pasado. La fábrica virtual fue así de aterradora. Hablando de procesos de fabricación de chips, ¿fueron realmente tan increíbles los procesos de trabajo? ¿No era fácil crear un buen chip siempre que se tuviera una buena máquina de fotolitografía? Este pensamiento fue especialmente erróneo. La máquina de fotolitografía fue solo un proceso importante en la fabricación de chips. No lo era todo en la fabricación de chips. Los más de 2000 procesos formaron las tecnologías centrales de la fabricación de chips. Esto requería que la fábrica OEM tuviera la potente integración de sistemas necesaria y una capacidad de soporte de producción coordinada con precisión. El proceso de simulación que constaba de miles de procesos debe ser aún más difícil de desarrollar que las tecnologías centrales.
Uno no debe mirar hacia abajo a la industria OEM en la fabricación de chips simplemente porque no crearon su propio producto original. Sin las fábricas de chips OEM, ninguno de los principales proveedores de equipos, como el fabricante de máquinas de fotolitografía, la fábrica de máquinas de grabado o la fábrica de implantadores de iones, podría crear los chips. Los procesos de fabricación en las fábricas de chips OEM consistieron en las tecnologías más importantes y esenciales. Además, otros países habían levantado los embargos en el país Z hace unos años con respecto al campo de fabricación de chips y el equipo básico necesario. Por lo tanto, a pesar de que el pedido de suministro estaba algo atrasado, siempre que tuvieran el dinero, las empresas de fabricación de chips en el país Z podrían comprar fácilmente los equipos centrales más recientes, incluida la máquina de fotolitografía. Otros países nunca habían hecho cumplir realmente el embargo sobre el país Z. Había dos razones para ello. En primer lugar, había algunas organizaciones de investigación del país Z que habían conquistado muchas tecnologías clave en el campo de la litografía. Si hubieran hecho cumplir el embargo, se estarían cortando la nariz para fastidiar su cara, ya que la empresa del país Z volvería a lograr avances en unos pocos años. Por ejemplo, la máquina de fotolitografía utilizada por todos los gigantes líderes actuales en la industria global de chips era generalmente la máquina de litografía de inmersión de 193 nanómetros fabricada por ASML Corporation de Holanda. Los chips actuales de 65 nanómetros, 45 nanómetros, 32 nanómetros y los de 16 y 14 nanómetros se produjeron utilizando la máquina de litografía de inmersión de 193 nanómetros. Como una máquina de litografía con una gran longitud de onda produjo un chip que provenía de procesos de fabricación aún más pequeños. Este fue el poder exhibido por la tecnología de procesamiento avanzada. La máquina de litografía ultravioleta extrema, EUV, era necesaria para la producción de chips de 17 nanómetros, que provenían de procesos de fabricación más pequeños. El EUV era necesario para garantizar que el chip tuviera un rendimiento estable y una tasa de rendimiento más alta. El país Z no enfrentó un embargo del extranjero con respecto al EUV. Zhongxin International había ordenado un EUV hace 2 años por 12 millones. Recibieron la máquina el año pasado y la utilizaron para investigar procesos más avanzados en la fabricación de chips. Sin embargo, no habían logrado avances sustanciales hasta este momento. Con el bono de I+D de Shinai Technologies en forma de fábrica virtual, avanzarían en los territorios de los 10 nanómetros, los 7 nanómetros e incluso los más pequeños de 5 nanómetros, después de elevar el rendimiento de producción y la eficiencia de los chips de 14 nanómetros. Zhang Weijin y otros predijeron que definitivamente podrían lograr un gran avance en poco tiempo. A Yang Min se le ocurrió de repente una idea descabellada. Presidente Chen, hermano Liang, ¿por qué no saltamos los 10 nanómetros y saltamos directamente a los 7 nanómetros? Habrá muchas dificultades al principio, pero con este fantástico dispositivo, tenemos innumerables oportunidades de prueba y error. Nuestros costos de prueba y error son extremadamente bajos. Saltaremos una generación para ir directamente al desarrollo de chips de 7 nanómetros. Esto nos permitirá alcanzar el mismo estándar de liderazgo que MOS y Electric y Samsung. Seremos una sensación mundial una vez que hayamos logrado nuestro gran avance. El interés brilló en los ojos de la audiencia. Creo que vale la pena intentarlo. Casi hemos terminado de sentir el chip de 10 nanómetros. La tasa de rendimiento es terrible, pero al menos hemos producido algunos chips utilizables que cumplen con los estándares. Usaremos eso como nuestra base tecnológica y pasaremos directamente al desarrollo de chips de 7 nanómetros. Debería ser un proceso relativamente sencillo. Es atrevido, pero vale la pena intentarlo. Podemos apuntar a un desarrollo que salte las etapas intermedias. Si nuestro chip de 7 nanómetros se desarrolla con éxito, no solo el mundo se sorprenderá, sino que también aumentará la confianza de los accionistas. Los precios de nuestras acciones se dispararán. Zhang Weijin estaba tan emocionado que su rostro se puso rojo. Estaba bien incluso si su intento fallaba, a lo sumo perderían algo de tiempo y dinero para el proceso de desarrollo. En comparación con la tremenda recompensa que pudieron obtener, valió la pena el riesgo. Uno podría imaginar cuán grande fue el impulso de confianza que Zhang Weijin y sus empleados recibieron del poder del dispositivo fantástico para el desarrollo, la fábrica virtual. Capítulo 166, el verdadero significado. El día 21, Zhongxin International envió a varios técnicos de confianza a la cuarta fábrica de I+D de Shinai Technologies para estudiar las mejoras del proceso de fabricación de chips utilizando la técnica de fábrica virtual.
Después de unos días y unas pocas docenas de calibraciones, obtuvieron resultados satisfactorios. En la fábrica virtual, la tasa sin defectos del chip de 14 nanómetros había mejorado al 96,1% desde el 95% previamente estancado. La eficiencia de producción también había aumentado en un 1,2%. Este progreso fue bastante asombroso. El precio de costo involucrado no fue más que los varios millones de dólares en facturas eléctricas generadas durante el funcionamiento de la supercomputadora. Continuar optimizando y mejorando los esfuerzos. Esfuércese por impulsar la tasa de viruta libre de defectos por encima del 97% y aumente la eficiencia de producción en un 5%. Posteriormente, realice ajustes reales en la línea de producción y convierta la fábrica virtual en una fábrica real. Básicamente, no tendría una desviación demasiado grande en la actualidad para que las fábricas virtuales se den cuenta de una mejora por debajo del 5%. Si fuera superior al 10%, el error aumentaría drásticamente. Por tanto, el procedimiento de investigación ideal sería mejorar por un pequeño margen dentro de la fábrica virtual, hacer ajustes en la realidad, obtener datos reales de retroalimentación, continuar mejorando dentro de la fábrica virtual. La clave estaba en dar pasos pequeños pero rápidos. Si las potencias operativas de la supercomputadora fueran más rápidas y las simulaciones fueran más realistas, la I+D podría realizarse desde el interior de la fábrica virtual desde cero hasta producir el producto real. El conjunto de datos completo podría producirse dentro de la fábrica virtual y podría aplicarse directamente en el mundo real. El único requisito era que la velocidad de funcionamiento de las supercomputadoras debía ser superior a 1 billón de billones de veces por segundo. En la actualidad, la supercomputadora más avanzada era Evenly River-13 de la nación Z. Su velocidad de operación era de solo 100.000 millones de veces por segundo, lo que estaba muy lejos de las demandas para lograr un desarrollo virtual completo. Aún así, el uso de supercomputadoras de bajo rendimiento para ayudar en I+D ayudaría a ahorrar una cantidad enorme en costos de I+D y mejoraría sustancialmente la eficiencia. Chen Jin decidió que Shinai Technologies adquiriría más supercomputadoras y, al mismo tiempo, desarrollaría su propia supercomputadora con mejor rendimiento. Posteriormente, pudieron cargar cantidades masivas de técnicas de simulación inteligente en su sistema y establecer más fábricas virtuales para ayudar en la fabricación y el diseño de chips, la investigación de nuevos materiales, la I+D en equipos médicos de alta gama. Su campo de aplicación era sin límites. La velocidad de progresión para lograr resultados partiendo de cero sería asombrosa. Este es el futuro brillante. No importa cuán fuerte sea el cerebro humano, ¿cómo podría ser más poderoso que una supercomputadora con una velocidad de operación de 1.000 millones de veces por segundo? Incluso si reúne a 10.000 tiranos escolares para quemar sus neuronas durante 10 años seguidos, todavía no será tan bueno como una fábrica virtual en funcionamiento durante un año. Ciertamente, todavía necesitaremos talentos en el futuro, no aquellos que sigan las reglas existentes, sino aquellos con una mente creativa brillante. No necesitamos que sea un experto en todos los oficios, ya que sería suficiente saber un poco en cada campo. Para problemas que realmente no puede abordar, pregunte a la máquina de aprendizaje Little Star. Para operaciones prácticas, use la fábrica virtual. Al final, simplemente conociendo los principios y a través de innumerables pruebas y errores, incluso una escoria como yo podría encontrar el camino correcto y producir un chip avanzado. Dominar la tecnología de los chips por uno mismo no es una fantasía. En nuestra tendencia actual en los avances tecnológicos, insistir en utilizar la educación orientada a los exámenes no es más que una broma. Nunca podrá producir talentos que satisfagan las demandas futuras. Esta fue la razón por la que Chen Jin lanzó primero la máquina de aprendizaje Little Star. Estaba diseñando sus planes con anticipación, cultivando los talentos que más necesitaba. Sin duda, este proceso definitivamente traerá dolor, confusión y cambios masivos a la sociedad, lo que afectaría el destino de innumerables personas. Pero en comparación con el futuro brillante que se avecina, este pequeño precio que la gente debe pagar solo se convertiría en el símbolo de una era que gradualmente sería olvidada. El 1 de octubre, Chen Jin recibió un mensaje en WeChat. Su Yun, que generalmente estaba en el extremo pasivo, le envió un mensaje. Chen Jin, me gustaría tu ayuda con algo. ¿Qué es? Chen Jin se sintió un poco extraño. Esta fue la primera vez que Su Yun se le acercó por algo. Normalmente, aparte de hola y adiós y algunas frases de saludo, ella nunca tuvo su propia solicitud para él.
Mi hermano quiere una máquina de aprendizaje Little Star de segunda generación, ¿es posible que me consigas una? Puedo pagar más por ello. Pequeño Pen. Chen Jin se sorprendió. Le pregunté a Little Pen antes en nuestro grupo de chat familiar. Le pregunté, ¿te presentarás a los exámenes de ingreso a la universidad el año que viene? ¿Quieres que te dé una pequeña estrella? Dijo que no necesitaría uno, ¿por qué de repente cambió de opinión? En realidad, Little Pen simplemente no quiere aumentar nuestra carga. También pensó que era lo suficientemente capaz como para ser admitido en la mejor universidad. Pero hace unos días, en su prueba mensual, cayó al quinto lugar en la clase y salió del top 30 en su clasificación general en su escuela, nunca antes había obtenido una clasificación tan mala. Su hermano, Su Zipen, solía ocupar el primero o segundo lugar en la clase y entre los 10 primeros de su escuela. ¿No estaba en su yo habitual? No, él estaba perfectamente bien. Incluso se superó a sí mismo en matemáticas y obtuvo la máxima puntuación. Entonces, ¿por qué bajó tanto su clasificación? ¿Hubo personas que hicieron trampa con la máquina de aprendizaje Little Star? No, los supervisores de su escuela eran muy estrictos, era imposible hacer trampa con la máquina de aprendizaje Little Star, que es tan grande como un iPad. Fue simplemente porque los resultados de quienes compraron una máquina de aprendizaje Little Star habían mejorado a gran escala. Su Yun explicó. Después de que se publicaron las clasificaciones para la prueba mensual, Su Zipen cayó en una ansiedad extrema. Él, que no quería ser una carga para su familia, no tuvo más remedio que pedir a sus padres que le compraran una máquina de aprendizaje Little Star. Su actitud desdeñosa hacia el dispositivo cambió. No es solo una máquina de aprendizaje, ¿qué tan grande puede ser en realidad? No lo exageres demasiado. Para los estudiantes que no disfrutaron aprendiendo, incluso adquirir 10 máquinas de aprendizaje Little Star sería inútil. Además, en el sistema educativo actual, el rendimiento académico de los estudiantes aún caía finalmente en sus propias manos. El árbol del conocimiento en Little Star puede ser muy avanzado, pero el conocimiento dentro de los libros de texto en la escuela también siguió el orden cronológico. Del mismo modo, también se podrían dominar los puntos de control del conocimiento. La función guía de tareas incluida en Little Star, que podía resolver cualquier pregunta, era realmente maravillosa, pero no significaba que los propios estudiantes hubieran dominado las técnicas de respuesta. Todavía tendrían que hacer el examen por su cuenta. Su Zipen preguntó a sus amigos sobre la función Respuestas para Todos, que fue muy popular recientemente. Pensó que era interesante, pero no sería de mucha ayuda para sus estudios. La conclusión a la que llegó fue que este producto de $8.000 no era más que una broma. Sin embargo, después de la prueba mensual, alteró sus juicios. Su rostro estaba solemne cuando una tremenda sensación de crisis emergió dentro de él. No tuvo más remedio que dejar de lado su desprecio hacia el dispositivo y mirarlo con seriedad. A través de las investigaciones exhaustivas que llevó a cabo sobre sus contemporáneos, gradualmente se dio cuenta del esplendor de la máquina de aprendizaje Little Star. En el árbol del conocimiento de Little Star, no solo permitía a las personas tener una mejor comprensión de los puntos de control del conocimiento, sino que también permitió a una persona concebir visualmente sus debilidades y, por lo tanto, realizar mejoras. La función guía de tareas de Little Star podría resolver muchos problemas difíciles, que se sentían un poco como una trampa. Sin embargo, se podría activar el modo desafío para resolver preguntas complicadas con sugerencias paso a paso. Para la mayoría de las preguntas, Little Star no solo proporcionó un enfoque para la solución, sino que también incluyó algunas o incluso una docena de formas. Uno podía encontrar el enfoque que era el más adecuado y más comprensible para ellos mismos, más formas y más completo que los enfoques enseñados por los maestros, y era mucho más claro y fácil de entender. Algunas ideas para resolver problemas eran tan exquisitas que la gente gritaba de asombro. No importa qué tan bueno sea un maestro, nunca podrían alcanzar ese nivel. Otra cosa fue que, en términos de eficiencia en la realización de ejercicios, los demás podían terminar 10 conjuntos de preguntas de matemáticas en un día con la ayuda de la máquina de aprendizaje Little Star, mientras que él solo podía hacer un máximo de 2 conjuntos de preguntas por día. A veces, se quedaba atascado en una pregunta difícil durante todo un periodo, mientras que los demás optaban por captar el mejor método de los múltiples enfoques proporcionados por Little Star para abordar la pregunta. Había 2 modos de aprendizaje, uno era buscar respuestas por uno mismo, que le permitía recordar más profundamente.
El otro fue elegir el método más adecuado entre múltiples enfoques. Hubo una gran controversia sobre qué modo de aprendizaje era mejor y más eficiente. Inicialmente, Su Zhipen pensó que buscar respuestas por ti mismo era mejor. No importa cuántos métodos alternativos proporcione la máquina de aprendizaje, si uno no lo graba en su memoria, aún se olvidará con el tiempo. Pero después de que se dieron a conocer los resultados de la prueba mensual, 3 de sus compañeros de clase, que eran claramente más débiles que él, en realidad lo superaron. Uno de ellos, que por lo general vagaba por los rangos medios y normalmente estaba a 100 puntos detrás de él, se disparó al segundo lugar en la clase, superando a él por más de 30 puntos. Después de que los resultados de ese compañero de clase aumentaron significativamente, la oración que la persona repetía una y otra vez era: la máquina de aprendizaje Little Star es mi sistema para convertirme en un rompecurvas. Fue maravilloso. Para los estudiantes que estaban dispuestos a aprender, la máquina de aprendizaje Little Star se convirtió en el arma de aprendizaje en sus manos, al igual que los tigres con alas implantadas. Por lo tanto, Su Zhipen no podía quedarse quieto por más tiempo. Si esto continúa, yo, que originalmente esperaba ingresar a una universidad prestigiosa, tal vez ni siquiera sea admitido en universidades de primer nivel. La ventaja que poseen aquellos con una máquina de aprendizaje Little Star es simplemente demasiado grande. Si no compro una Little Star yo mismo, habrá más y más personas que me superarán, y mis rangos irán bajando cada vez más, y al final tal vez solo podría ingresar a una universidad normal. No, debo comprar uno. Perderé si no consigo uno. Pensando en esto, Su Zhipen, que estaba extremadamente ansioso, inmediatamente llamó a casa. Capítulo 167, un experto en una situación terrible. Muy bien, no hay problema, envíame una dirección. Le entregaré una máquina de aprendizaje Little Star a Little Pen. Gracias, te enviaré el dinero de inmediato. Eso no será necesario. Para pequeños asuntos como este, recibir tu dinero sería como si fueras un extraño. Pagar es una obligación, o de lo contrario sería como si me estuviera aprovechando de ti. Te estoy transfiriendo $10.000. Dim dong. Chen Jin recibió un aviso de transacción en WeChat. Su Yun le había transferido $10.000. Chen Jin negó con la cabeza. No recibiría su dinero. Se devolvería automáticamente a Su Yun después de 24 horas, ya que no le faltaba esta pequeña cantidad de dinero. En ese momento, alguien llamó a la puerta de la oficina. Adelante. El subdirector general de la empresa, Liang Ying, informó. Señor Chen, el experto señor Tan del Ministerio de Educación está aquí, quiere hablar contigo sobre algunas cosas. Chen Jin estaba un poco aturdido. Se rió y dijo. ¿Finalmente no pueden aguantar más? Liang Ying también se rió. Señor Chen, ve a conocer al señor Tan rápidamente. Su rostro es tan negro como el fondo de una olla. Cuando pasé junto a él, lo escuché decir compañía antipática. Tiene una opinión muy buena hacia nosotros. ¿Tiene una opinión sobre nosotros? Chen Jin negó con la cabeza y se rió entre dientes. ¿Por qué no pueden opinar sobre sus propias incapacidades? No Zuo no muere. Si no hubieran sido tan persistentes en estropear las cosas, ¿por qué habrían terminado en este estado? En el rostro del señor Tan había una expresión bastante muda. Sí, las cosas estaban completamente arruinadas al final del ministerio. Ahora, fueron criticados por la población masiva de estudiantes y padres. Todos exigían un reembolso por la versión del Ministerio de Educación de la máquina de aprendizaje inteligente, en resumen, máquina educativa. De todas las decenas de miles de máquinas educativas, los estudiantes que solicitaron un reembolso fueron un asombroso 87%. También hubo muchos de ellos que redujeron la máquina educativa en sus manos a cenizas de rabia. Abrumados por las malas críticas del público, los expertos responsables del proyecto educacional Machine estaban completamente abatidos, con el rostro cubierto de polvo mientras su reputación se desplomaba hasta la de ratas callejeras. ¿Cómo se fue exactamente la situación? Fue la realización de las palabras de Chen Jin. No Zuo no die. En primer lugar, el árbol del conocimiento que fue modificado y ajustado por los expertos tuvo un cambio enorme en comparación con la versión original. Pero esas modificaciones no estaban mejorando el árbol del conocimiento, ya que los comentarios de los estudiantes decían que no era muy fácil de usar. ¿Qué pasa? Hice un análisis del sistema en la máquina educativa. Solo obtuve 59 puntos en matemáticas para estudiantes de tercer grado, lo que ni siquiera es un pase. Por supuesto, debería tener muchas debilidades.
Pero, ¿por qué solo dos pequeñas áreas se volvieron rojas en el árbol del conocimiento mientras que las otras eran todas verdes? ¿Podría ser posible que tenga una buena base en esos conocimientos? Pero cuando hice tapping en los puntos rojos, ¿no eran esos los puntos de control de conocimiento que ya había dominado? ¿Cómo pude haber cometido errores tan humildes? Me di cuenta de que el árbol del conocimiento en la máquina educativa no es exacto en absoluto, los puntos que deberían ser rojos no son rojos y los puntos que deberían ser verdes no son verdes. Y nunca he visto un punto amarillo en ninguna parte. Es realmente divertido. Había muchos puntos de control de conocimiento en los que obviamente tenía un mal dominio, pero estaban representados en verde. En el árbol del conocimiento, muchos de esos puntos de control de conocimiento para los estudiantes de segundo y tercer grado eran rojos, y actualmente estoy en la escuela secundaria. Dispositivo de basura. Todavía no soy consciente de mis propias debilidades. Máquina educativa inteligente. Más como una máquina educativa retrasada. Lo siguiente en la lista serían sus efectos de aprendizaje deficientes. Los usuarios básicamente no mejoraron en absoluto. Ha pasado casi un mes desde que comencé a usar la máquina educativa. Solo obtuve 5 puntos adicionales en la prueba mensual, lo que literalmente significa que no hay mejoras. En mi clase, hay 5 personas que usan la máquina educativa y 4 que usan la máquina de aprendizaje Little Star. Después de que se publicaron los resultados de las pruebas mensuales, la mejora de puntuación promedio para los usuarios de Educational Machine fue de 3 puntos, mientras que para los usuarios de Little Star, su mejora de puntuación fue de 32 puntos. Mi máquina educativa se fue al contenedor de basura solo medio mes después de que comencé a usarla. Tuvo 0 efectividad. Le pedí a mi papá que me comprara una máquina de aprendizaje Little Star y mi puntaje en la prueba mensual mejoró en 15 puntos. Soy padre. Sugiero que todos compren Little Star. Cómprelo aunque signifique gastar 20 o 30 mil dólares. No compre la máquina educativa proporcionada por la escuela, el árbol del conocimiento es completamente falso y nada fácil de usar. No existe la función respuestas para todos e incluso se eliminó la función guía de tareas. No tiene ninguna diferencia con una máquina de aprendizaje tradicional. Solo los idiotas gastarán $5.800 por esta mierda. Quiero un reembolso. Devuélveme por $5.800 . Con respecto a la máquina educativa lanzada por el Ministerio de Educación, los estudiantes aún podrían soportar que el árbol del conocimiento no sea fácil de usar y la falta de la función respuestas para todos. Lo único que era completamente intolerable fue que se eliminó incluso la función de la firma guía de tareas. La razón dada por los expertos fue que querían desarrollar la capacidad de los estudiantes para trabajar de forma independiente y evitar una dependencia excesiva de la máquina educativa. Su punto fundamental era el bien de los niños. Expertos idiotas. Nos piden que sigamos usando palos de fuego cuando haya un dragón saber disponible. El propósito de que compre una máquina de aprendizaje inteligente es para esta función en particular, y la eliminaste. No puedo tolerar esto. Quiero un reembolso inmediato. El problema era que la escuela no podía aceptar cantidades tan masivas de solicitudes de devolución. El precio de la máquina educativa no era barato. En provincias con una economía bien desarrollada, la máquina se vendió a un precio promedio superior a los $5.000. En provincias con una economía moderadamente desarrollada, la máquina se vendió a un precio promedio superior a los $4.000. En provincias con una economía pobre, el precio más barato de la máquina sería de $3.200. Ninguno de ellos estaba por debajo de los $3.000. ¿Qué pasa con los estudiantes pobres? Incluso la máquina educativa era tan cara, ¿cómo podían permitirse una a los estudiantes más pobres? El Ministerio de Educación había considerado este tema. Por lo tanto, repartieron una cierta cuota a cada escuela, indicando que para los estudiantes pobres que tenían mejores resultados y eran más trabajadores, podían comprar una máquina educativa al precio de $2.000. ¿Y si ni siquiera pudieran sacar $2.000? La máquina educativa no era una necesidad. No es que los profesores no estuvieran enseñando. Los estudiantes perderían sus propias capacidades de aprendizaje sin la máquina educativa. No exagere una mera herramienta. El aprendizaje dependía en última instancia de la persona misma. Los dotados no lo harían mal, pase lo que pase. La dependencia excesiva de una herramienta, por otro lado, podría hacer que uno pierda la capacidad de pensar de forma independiente, haciendo más daño que bien. La teoría del experto era irrefutable.
Pero ante la enorme ola de solicitudes de devolución y las críticas y quejas de innumerables padres, los expertos estaban nerviosos. Se apresuraron a encontrar una manera de lidiar con este problema. Dentro de la sala de conferencias, el señor Tan dijo con un rostro solemne: Señor Chen, la única solución ahora es eliminar la función guía de tareas de la máquina de aprendizaje Little Star y hacerla coherente con la máquina educativa en todos y cada uno de los aspectos. Los caminos que estás tomando son caminos tortuosos. Está privando al estudiante de la capacidad de aprender de forma independiente. Sí, sus puntajes han mejorado, pero sus habilidades de aprendizaje están disminuyendo. Estás perjudicando a la próxima generación. No te obsesiones más con eso, estás cometiendo un error histórico. Sus puntajes están mejorando. ¿No significa eso que sus capacidades de aprendizaje están mejorando? Chen Jin estaba muy sorprendido. Las puntuaciones lo significan todo. Esta es la característica más distintiva de nuestro aparente sistema educativo. ¿Por qué los expertos como usted comenzaron a despreciar el hecho de que los estudiantes obtengan una puntuación alta? ¿Cuándo empezaron a retorcerse sus mentes? En sus palabras, había una mancha de sarcasmo. La expresión facial del señor Tan se veía terriblemente horrible. He estado en el campo de la educación durante décadas y tengo autoridad sobre este campo. Sé que métodos de aprendizaje se adaptan más a los estudiantes del país Z. El tuyo definitivamente no funcionará. Los estás guiando por un camino malicioso que anuncia calamidad. ¿Por qué una empresa de tecnología como la suya se involucraría en la educación? No estás agregando nada más que caos a nuestro país. Simplemente haga lo que le dije, elimine la función guía de tareas de la máquina de aprendizaje Little Star. Jejeje, Chen Jin negó con la cabeza. Ahora obtener puntuaciones altas es algo malicioso, ¿eh? Bueno, no puedo controlar tu boca, lo que dicen los expertos siempre será correcto. Y cuando tienes problemas, hundes la cabeza en la tierra como un avestruz. Yo, por otro lado, no haré lo que me pidas. Porque incluso si acepté tu solicitud, los estudiantes y sus padres no lo harán. Este es tu propio problema. Ni siquiera pienses en arrastrarnos contigo. Somos una pequeña empresa y no podemos soportar tantas críticas de tantos padres. A menos que el Estado emita una orden obligatoria, no haré lo que me pidas. Usted. El señor Tan estaba extremadamente enfurecido, pero no podía opinar. Solo podía regresar a la ciudad de Qin y buscar otros métodos autorizados para hacer que Xinai Technologies cumpliera. No se equivocaron. Fue Xinai Technologies la fuente de todos los problemas. Capítulo 168, El amanecer de la luz. El lanzamiento de la máquina educativa fue un tremendo fracaso. La gente solicitaba reembolsos en todo el país. La raíz del problema se debía a que la máquina educativa representaba una creencia educativa que era conservadora, anticuada y obstinada. Para algunos de los expertos en el campo de la educación, estas creencias estaban grabadas rígidamente en sus corazones. En la superficie, apoyaban la nueva tecnología, pero lo que estaban haciendo reflejaba que realmente la despreciaban. En el fondo, seguían adhiriéndose a sus creencias inmutables. Se mostraban reacios a ceder su estatus de líderes en el campo educativo a una mera pequeña máquina de aprendizaje. Sin embargo, para la mayoría de los expertos en el campo educativo, ¿por qué no desearían que la próxima generación sea más fuerte y que el futuro de la nación Z sea mejor? En la mayoría de sus corazones, había un sueño de hacer de la nación Z una potencia en el campo educativo. Era solo que, la influencia era demasiado grande hacia los beneficios de aquellos dentro del campo. Cientos de miles de centros de enseñanza fuera de la escuela, profesores en los que el 70% de sus ingresos provenían de clases de tutoría extra, las organizaciones que producen materiales de tutoría, cuadernos de ejercicios y documentos y muchos más. La posible pérdida de beneficios era simplemente demasiado. Por ejemplo, los centros de matrícula. Aparte de las clases de baile, las clases de piano, las clases de arte y las clases de caligrafía que no se vieron afectadas, los centros de enseñanza que imparten materias primarias como matemáticas, física, química, biología, etc. Han experimentado una caída del 30% en las ganancias durante los últimos 3 meses. Cuanto mayores sean las ventas de la máquina de aprendizaje inteligente, mayores serán sus ganancias. La caída en picado podría describirse como una degradación en caída libre. En aproximadamente 1 o 2 años, el mercado de la tutoría se reduciría al menos en un 60%. Causaría que cientos de miles de personas perdieran sus trabajos y cientos de miles de millones de pérdidas económicas.
Con un efecto tan perjudicial para sus propios beneficios, ¿quién no habría luchado por ello? Después de que el señor Tan regresó, de hecho desató una explosión de energía bastante masiva. Vilipendiaron la máquina de aprendizaje en los foros en línea. Los expertos en el campo educativo aparecieron uno por uno, criticando la máquina de aprendizaje Little Star por romper la equidad en la educación, impedir que los estudiantes de familias pobres logren el éxito, provocando que muchas personas en el campo educativo pierdan sus trabajos y mucho más. El alboroto fue bastante grande. Desencadenó una ola masiva de debate. Frente a las innumerables voces de duda y crítica, Shinai Technologies no mostró signos de refutación. Acaban de publicar un breve mensaje en su Weibo oficial. Es posible que no podamos cambiar la situación actual, pero podemos dejarles ver el futuro. Inmediatamente, los expertos mutilaron la declaración. ¿De qué futuro estás hablando si ni siquiera puedes asegurar la igualdad? No queremos un futuro como este. ¿Cambiar la situación actual? La situación actual es la mejor situación. Estimulado por sus propios beneficios, el poder de combate de los expertos estaba fuera de serie. Obtuvieron una ventaja significativa en los foros. Influyeron en muchos padres para que estuvieran de su lado. Solicitaron conjuntamente prohibir la máquina de aprendizaje Little Star. Sin embargo, también hubo voces de solidaridad y apoyo que respaldaban a Shinai Technologies. Toda la comunidad tecnológica estaba del lado de Shinai Technologies. Muchos científicos de renombre escribieron publicaciones en blogs para respaldar las tecnologías Shinai. Mirando todos los comentarios de los llamados expertos, siento que he regresado a la era de la revolución preindustrial cuando los luditas realizaban actividades de destrucción de máquinas. Nunca pensé que llegaría a escuchar voces similares en el siglo XXI. Lo que escucho es estupidez, conservadurismo, egoísmo y voces de quienes no están dispuestos a renunciar a sus propios beneficios. Encuentro esto intrigante. La igualdad en la educación siempre ha sido una propuesta falsa. Incluso si la máquina de aprendizaje Little Star fuera no creado, nuestra educación tampoco parece justa. Asistir a clases de matrícula es una especie de desigualdad hacia aquellos que no pueden pagar las clases. Ser admitido en una buena escuela, entrar en una buena clase y escuchar las conferencias de excelentes profesores es una especie de desigualdad hacia aquellos que fueron admitidos en una escuela normal, entraron en una clase normal y fueron enseñados por profesores ordinarios. Aquellos que siguen diciendo la palabra igualdad son aquellos que no están dispuestos a aceptar este mismo hecho. No debemos negarnos a comer por miedo a asfixiarnos. La máquina de aprendizaje Little Star es nuestro futuro. Simboliza nuestro control sobre el conocimiento y nuestro ser el maestro del conocimiento. Lleva el predicamento de que nuestros hijos ya no son receptores pasivos de conocimiento. Esta herramienta permite a personas normales como nosotros poseer la capacidad de resolver problemas complicados y de vanguardia. En el futuro, cada uno de nuestros hijos poseerá un recipiente de conocimiento y un supercerebro. Mientras nuestros hijos puedan utilizar esta herramienta, todos y cada uno de ellos serán genios. Aparte de las voces de la comunidad científica, una parte de los padres también emitió sus propias declaraciones en apoyo de Shinai Technologies. Una de las declaraciones de los padres que se destacó fue: escuché que algunos expertos dicen que la máquina de aprendizaje Little Star está destruyendo la igualdad en la educación. Como padres, tenemos más que decir al respecto. Mi familia es una casa pobre. Yo mismo tengo algunas discapacidades y, por lo tanto, no puedo trabajar. El padre de mi hijo tiene un retraso mental leve y solo recibió un poco de educación. Su ingreso mensual es solo ligeramente superior a los $1.000. Sumando la ayuda otorgada por el Estado, apenas pudimos mantener nuestras vidas unidas. Lo afortunado es que tenemos un niño sano, muy inteligente también. Obtiene más de 80 puntos en todos los exámenes. Su padre y yo estamos muy orgullosos de él. Le deseamos un futuro prometedor. Pero una vez que ingresó a la escuela secundaria, mi hijo estaba claramente atrasado en sus estudios. No teníamos dinero para comprarle materiales de aprendizaje, por lo que solo podía buscarlos en la estación de recolección de residuos al lado de su escuela. No teníamos dinero para que asistiera a clases de tutoría que costaban miles de dólares. Entonces, solo pudo aprender por sí mismo. Ni siquiera puede participar en las clases de verano de su escuela porque no podíamos pagar las cuotas. Cuando comenzó la escuela, su maestra asumió que todos asistían a la clase de verano, por lo que la maestra se saltó una gran parte del programa de estudios, lo que provocó que mi hijo se quedara atrás.
Hubo una vez que mi hijo me dijo que el primer lugar en su clase asistió a una clase de matemáticas de $40,000 y una clase de inglés de $20,000. Dijo que deseaba obtener el primer lugar en la clase, pero no pudo. En sus ojos, pude ver el sentimiento de inferioridad y abatimiento. Nunca podría lograrlo. No importa cuánto haya estudiado, todavía vagaría entre el puesto 30 y el 40 en la clase. Otros niños con inteligencia similar a él disfrutaron de más recursos educativos que él. En esta carrera, había perdido desde el principio. Pero todo cambió cuando reuní todos los recursos que pude administrar y le compré una máquina de aprendizaje Little Star. Mi hijo me dijo con confianza que nunca más tendría que temer a esos excelentes anotadores. En solo 2 meses, sus resultados académicos aumentaron del puesto 36 al segundo lugar en la clase. Su maestro de clase y sus compañeros lo acusaron de hacer trampa, así que publiqué un video de él aprendiendo usando la máquina de aprendizaje a las 3 am de la mañana en el grupo de chat de la clase. Entonces, las voces de duda se fueron. ¿Igualdad? Estoy muy agradecido de que los expertos mencionen esta palabra. Estoy muy agradecido de que hayan pensado en nosotros. Pero para familias como la mía y para mi hijo, la máquina de aprendizaje Little Star es la igualdad, una igualdad que aún podríamos permitirnos si rechinamos los dientes. Por favor, no elimines esta igualdad. Después de que este artículo se difundiera ampliamente, la marea en los foros cambió. Los científicos de la comunidad científica también escribieron una carta conjunta con el título Apoyar la popularización de la máquina de aprendizaje Little Star y la entregaron a las altas autoridades. El 15 de agosto, el señor Yuan del Ministerio de Educación dirigió personalmente un equipo a Xinhai Technologies. Después de una breve comunicación de ambos lados, encontraron la solución para resolver la crisis de la máquina de aprendizaje. Los principales criterios fueron los siguientes. 1. Las 10,2 millones de unidades de la máquina educativa de primera generación quedarán obsoletas y se recuperarán temporalmente. 2. Xinhai Technologies asignará personal técnico para reemplazar el sistema operativo de estas máquinas educativas con el sistema operativo Little Star, y luego se lo devolverá a esos estudiantes. Por cada sobreescritura, Xinhai Technologies recibirá $300. 3. Para la próxima máquina educativa 2.0, el Ministerio de Educación tendrá colaboraciones profundas con Xinhai Technologies, utilizando el árbol del conocimiento de la máquina de aprendizaje Little Star, agregando la función respuestas para todos, manteniendo la tarea función de guía. Todos los estándares técnicos se alinearán con la máquina de aprendizaje Little Star. 4. Para las futuras producciones de la máquina de aprendizaje inteligente de las fundiciones de Changcheng Electric, el Ministerio de Educación y Xinhai Technologies tendrán cada uno el 50%. Después de que se anunció la solución, el estado de ánimo de los estudiantes y los padres se estabilizó rápidamente. Ellos expresaron que estaban dispuestos a entregar su máquina educativa a Xinhai Technologies para que se formatee en una máquina de aprendizaje Little Star. Después de la charla, Chen Jin preguntó con curiosidad. Señor Yuan, ¿a dónde se ha ido el señor Tan? ¿Por qué no lo acompañó esta vez? Fue detenido por el PCCH por aceptar en privado más de $80,000,000 en pertenencias de otras personas. Más de la mitad de los expertos del grupo estaban jubilados. Los superiores dijeron que si no cambian de opinión, ellos mismos cambiarán a la persona. En el futuro, siempre que no toque temas delicados, puede estar seguro de que promoveremos la máquina de aprendizaje de su empresa, dijo Yuan mientras negaba con la cabeza. Los ojos de Chen Jin brillaron cuando vio la luz en una gloriosa revelación. Capítulo 169, reparación del colisionador de partículas en el planeta Ayerza. En la base de operaciones, Chen Jin podía sentir claramente que la calidad del aire había mejorado. El polvo y la arena que flotaban en el cielo se habían diluido significativamente. En días sin viento, ocasionalmente se podía ver una mancha del cielo azul durante el día o las estrellas por la noche. El aire ya no estaba tan seco. Habría lluvia ligera de vez en cuando y la humedad del aire aumentaría significativamente. Sin embargo, no tendrían que preocuparse por la acumulación de agua en la base de operaciones. Al principio, durante la construcción, Alice había considerado problemas de drenaje y había cavado un lago de 50 acres en el medio de la base. A partir de ese momento, el lago aún estaba seco. Las tasas de evaporación excesivas hicieron imposible que el lago contuviera agua. Chen Jin estaba muy sorprendido.
El plan de transformación ambiental solo se ejecutó durante poco más de un año y, sin embargo, sus efectos fueron tan evidentes. Nua informó. Maestro, fue porque encontré un método más rápido para transportar suministros de agua dulce. Uno de los métodos utiliza tuberías de alta presión. El hielo recolectado alrededor de la Antártida se derrite utilizando recursos geotérmicos después de la pulverización mecánica y luego se canaliza a unos pocos miles de kilómetros de distancia. El segundo método utiliza cruceros de alta velocidad. Se utiliza para transportar recursos de agua dulce cubiertos por la capa de hielo de la Antártida hasta la masa terrestre más cercana. Luego, los suministros se transportarán de manera similar a través de las tuberías de alta presión. Por último, dominé la capacidad de controlar el clima. No solo puedo inducir lluvias artificiales a gran escala, sino que también puedo generar tifones pequeños o medianos directamente en zonas tórridas con latitudes más bajas, produciendo precipitaciones en una amplia zona del interior. A través del control meteorológico, ¿Qué? Chen Jin se aclaró los oídos, ya que pensó que estaba teniendo alucinaciones auditivas. ¿Qué dijiste, Nua? ¿Control meteorológico? ¿Controlando el clima cambiante? ¿Sabe usted lo que está hablando? ¿Nua realmente afirma haber dominado una habilidad tan mágica? Sí, señor. Siempre que la humedad cumpla con los requisitos, puedo inducir lluvia artificial en cualquier área. En cuanto a los tifones, debido a que los reactores de la Dama Oscura de los 9 cielos no tienen suficiente energía, solo pude generar tifones en la escala de 11, pero aún no puedo controlar los movimientos exactos del tifón. Solo puedo engendrarlos aproximadamente en lugares del interior, dijo Nua con una voz débil. Se podía distinguir su humildad por sus palabras. La boca de Chen Jin estaba muy abierta ya que estaba completamente aturdido. Muy bien, Nua, admito que te he subestimado. Fue porque Alice le dijo una vez que también podía inducir lluvias artificiales. En cuanto a los tifones artificiales, Alice expresó que no podía hacerlo, a pesar de que la potencia de cálculo de Alice y Nua era similar, a 1.000.000 de billones de veces por segundo. Teniendo los mismos poderes de computación, ¿por qué Nua pudo lograr cosas que Alice no pudo? Fue porque su arquitectura de computadora subyacente era completamente diferente. La arquitectura subyacente de Alice estaba más orientada hacia la computación con alta precisión, adecuada para propósitos de simulación. La arquitectura subyacente de Nua estaba sesgada hacia la lógica. La computación no era su fuerte. El programa tenía una variedad de lógica difusa, lo que le proporcionaba poderosas habilidades de deducción que podía usar para resolver muchos problemas metafísicos. Por ejemplo, podría estimar aproximadamente la edad de una persona según su complexión y la fortuna de una tienda según su feng shui. Nua pudo incluso deducir terremotos, erupciones volcánicas, tifones y muchos otros eventos impredecibles. Sus deducciones fueron extremadamente precisas hasta el punto de que parecía mágico. Mis habilidades fueron otorgadas por la fórmula de los 8 trigramas en mi arquitectura subyacente. El experto que realizó estos cálculos había predicho con éxito muchos eventos masivos. Pero el día que terminó el algoritmo, una maceta cayó del segundo piso y lo mató. La gente decía que era la ira de los cielos. Entonces, de acuerdo con esta fórmula de 8 trigramas, en condiciones normales, mi expectativa es de solo 82 años y moriría de cáncer. Sí, maestro, no debería haber demasiado margen de error. Chen Jin negó con la cabeza. Qué persona tan asombrosa para hacer cálculos tan asombrosos, no es de extrañar que los cielos se negaran a mantenerlo con vida. Por lo tanto, considerando la arquitectura especial de Nua y la fórmula mágica de los 8 trigramas, tenía mucho sentido para él que Nua pudiera controlar el clima. Incluso tuvo un pensamiento extraño. Dado que la arquitectura subyacente de Nua es tan diferente, ¿por qué no traigo esta arquitectura a la Tierra y desarrollo una computadora que es completamente diferente a las tradicionales? Podría romper el dominio de la tradicional máquina de Turing y, al mismo tiempo, demostrarle al mundo que la nación Z puede salir con algo propio. Sintió que su pensamiento era muy factible. Aunque la arquitectura subyacente que usó Nua no era competente en informática, a través de algunas formas alternativas, aún podía hacer y sobresalir en lo que Alice era capaz de hacer. Por ejemplo, en el desarrollo virtual, Nua también pudo construir un acorazado interestelar dentro del mundo virtual. Además, había algunas cosas que Nua podía hacer y que Alice no. Asimilados con sus algoritmos mágicos, los poderes informáticos de Nua podrían vincularse con muchas otras supercomputadoras con arquitectura similar.
Podrían acumular sus poderes de computación a 200 billones de veces por segundo, 300 billones de veces por segundo con un máximo de 10 unidades, las potencias de computación resultantes podrían alcanzar un total de 1,000 billones de veces por segundo. Alice, por otro lado, no pudo combinar sus poderes informáticos con otros superordenadores. Por lo tanto, concluyendo todos los aspectos como se indicó anteriormente, la arquitectura de Nua era de hecho mucho más avanzada que la de Alice. Representaba que la sabiduría de la civilización oriental era un nivel más alto que la civilización occidental. Chen Jin asintió con la cabeza y se susurró a sí mismo. En la Tierra, construiré una supercomputadora que pertenezca a Z-Nation basada en la arquitectura de Nua, crearé nuestro propio ecosistema de software y abriré una ruta nueva y más brillante. De hecho, ya había iniciado este plan hace mucho tiempo. Se necesitarían algunos años para que los planes dieran frutos. Al mismo tiempo, Alice también informó sobre la situación laboral de su lado. Maestro, el equipo de exploración que he desplegado en el Laboratorio Nacional de Arroda ha descubierto recientemente el colisionador de partículas ubicado bajo tierra. Esta unidad de colisionador de partículas lineal tiene una longitud de 100 kilómetros. Es el colisionador de partículas más avanzado del planeta Ayerza y tiene un costo de construcción muy elevado. Podría realizar pruebas de colisión entre partículas con mayor densidad energética y es un dispositivo indispensable para la investigación en física fundamental. La fuente de cualquier avance en la ciencia fundamental solo puede ser este colisionador de partículas. A pesar de la radiación masiva de pulso electromagnético que se emitió después de que estalló la guerra cataclísmica, solo infligió daños menores a este colisionador de partículas. Con una gestión adecuada y algunas reparaciones leves para resolver sus problemas de suministro de energía, los experimentos de física de alta energía podrían llevarse a cabo en la pista. Alice proyectó la imagen del colisionador de partículas mientras lo presentaba. Al mirar el enorme objeto, Chen Jin pensó en una cosa y dijo con cierta preocupación. El conde Xiao Ming me dijo una vez que las investigaciones científicas en el planeta Ayerza estaban bloqueadas por unas misteriosas fuerzas alienígenas. Si reparamos el colisionador y los datos que obtenemos siguen siendo anormales, prueba que el bloqueo aún existe. Sí, debería. Alice asintió. Eso explicaría que todavía estamos encerrados. Pero si los datos se restauran a la normalidad, significa que la fuerza misteriosa ha dejado de prestar atención a nosotros. Maestro, ¿debería ejecutar algunas pruebas de colisiones para confirmarlo? ¿Sí? Sería mejor si lo hicieras de inmediato. La expresión de Chen Jin fue solemne e inmediatamente dijo, necesito determinar nuestra situación actual. Solo entonces puedo elaborar un plan de respuesta. Incluso era posible que se ajustaran los planes de desarrollo anteriores y que se embarcara en otro camino completamente diferente. Sí, señor. Capítulo 170, Análisis 93 metros debajo del Laboratorio Nacional de Arroda, el colisionador de partículas más grande y avanzado de Ayerza se restauró con éxito después de los esfuerzos de decenas de miles de robots de reparación que persistieron durante decenas de días. Chen Jin inmediatamente ordenó a Alice que activara el colisionador de partículas para realizar experimentos de física de alta energía. Para los experimentos, Nua suspendió su trabajo de transformación ambiental. Ella controló a la Dama Oscura de los 9 cielos, la llevó a la cima del laboratorio y aterrizó la nave. La enorme energía eléctrica generada por los reactores de fusión nuclear de la nave se utilizaría como fuente de energía para el colisionador de partículas. Ahora que la preparación estaba completa, era hora de comenzar el experimento. Los ojos de Chen Jin estaban fijos en la pantalla proyectada, prestando total atención a la prueba de colisión de partículas de alta energía que estaba a punto de comenzar. Rugido del motor. Carga completa. Fuente de protones lista, objetivo bloqueado, condiciones cumplidas, comenzar el bombardeo de partículas. Dentro del colisionador de partículas masivas, protones cargados positivamente volaron a lo largo de una trayectoria de vacío electromagnética de 100 kilómetros. Dentro del vigoroso campo eléctrico, los protones se aceleraron cerca de la velocidad de la luz. Cada pequeño protón contenía más de 100 billones de voltios de energía. Chocaron violentamente con el objetivo estacionario al final de la pista electromagnética. Chapoteo. La escena microscópica del nacimiento del universo en su primera billonésima de segundo se presentó en alta definición dentro del microscopio industrial.
Desde la pantalla proyectada, Chen Jin solo pudo observar innumerables escombros amarillos y rojos de alta temperatura que se entrelazaban entre sí, y las salpicaduras de innumerables quarks, leptones y neutrinos más pequeños. Después de un breve momento, la imagen volvió a su antiguo silencio. Chen Jin negó con la cabeza. Dos partículas chocan, explotan, salpican, y ya está. ¿Qué podría explicar esto al final? ¿Por qué podrían hacer avances en la investigación científica fundamental a partir de esto y dar un gran paso adelante en el desarrollo de la ciencia y la tecnología? ¿Cómo se las arreglaron las misteriosas fuerzas alienígenas para hacer trucos sucios en tal experimento y supuestamente agregar un bloqueo a los avances tecnológicos? Simplemente no tenía sentido. Chen Jin no pudo comprender y visualizar. El fin de la ciencia fue el comienzo de la teología. Como simple mortal, su reacción ahora era similar a la de un indígena confundido. Solo preguntó: Alice, ¿los datos experimentales son normales? No lo sé, no se han detectado eventos que tienen baja probabilidad de ocurrir, tenemos que seguir experimentando. Proceda entonces. Con un tiempo de actividad máximo, el colisionador de partículas podría ejecutar 5000 experimentos de colisión de partículas cada hora. En un día, podría completar cientos de miles de colisiones. Para observar fenómenos de colisión que tuvieran tasas de ocurrencia inferiores a 1/10 parte de 1.000.000, solo se necesitarían una docena de días. Pero Chen Jin no esperó hasta el 10º día. Al tercer día, Alice le dijo con pura emoción: han ocurrido fenómenos de colisión con una baja probabilidad de ocurrencia, el instrumento detectó uno exitosamente. Maestro, la cerradura se ha ido. Ahora no hay obstáculos para nuestra investigación en ciencia fundamental, ahora podemos investigar más con normalidad. Nua también estaba muy eufórico. Esto es genial. Las fuerzas del mal finalmente nos han soltado, ya no tenemos su atención. Tal vez, pensaron que no representamos una amenaza para ellos y podrían darse el lujo de apartar la vista de simples hormigas como nosotros. ¿Quién invertiría tanta energía en los debiluchos? Quizás, desde el día en que la nave espacial azul se fue, ya habían desviado su atención de este planeta devastado. Deben haberse sentido abrumados por el sentimiento de contenido y satisfacción, como si hubieran completado una pequeña tarea de manera brillante. Pero una civilización llena de vitalidad y esperanza está arruinada por sus manos. Nua apretó los dientes. El odio profundamente arraigado estaba escrito en todo su rostro. Una civilización con decenas de miles de millones de personas, privada de las mismas llamas de la esperanza, se fue así. ¿Oh? Chen Jin miró a Nua con una mirada extraña. Nunca pensó que ella, como inteligencia artificial, pudiera expresar tales niveles de personificación. Al menos, nunca antes había visto a Alice tan furiosa. Incluso si una civilización de cientos de millones de personas pereciera, solo informaría con calma de las bajas. Oh, lo siento maestro, me dejé llevar hace un momento. Al darse cuenta de que Chen Jin la estaba mirando, Nua se dio cuenta de lo incorrecto de sus acciones y rápidamente se disculpó. Está bien. Chen Jin negó con la cabeza. Nua era diferente a Alice, tenía niveles mucho más altos de autonomía y sus emociones eran mucho más realistas, podría ser su arquitectura subyacente y el uso del lenguaje Cheui, el lenguaje de codificación subyacente de Nua, lo que le dio estos rasgos innatos. En la cultura oriental, había una idea llamada animismo, y Nua recibió esa espiritualidad. A veces, le gustaba mucho la espiritualidad de Nua. Con respecto a las especulaciones de Nua, asintió con la cabeza y dijo: la suposición de Nua debería ser correcta. Él planteó la hipótesis: si yo fuera esa fuerza misteriosa, habría jugado con esas civilizaciones que estaban claramente en el retroceso tecnológico hasta que se quedaron con unos pocos cientos de miles de personas y harían que la población restante huyera a tierras extranjeras. Dejaría con ellos una pequeña llama para empezar de nuevo. Para entonces, casi estaría satisfecho y probablemente levantaría mis manos de ellos. Esto podría ser menospreciarlos, pero esta es la naturaleza humana. Por supuesto, si esas fuerzas misteriosas todavía quieren que todos los humanos mueran y no dejan ninguna posibilidad de que las llamas de la raza se vuelvan a encender, entonces su objetivo debería ser la nave espacial azul, no el planeta abandonado. Su objetivo para que ejecuten una eliminación total solo podría ser la nave espacial azul, no el planeta Ayerza, que ahora está vacío. Otra cosa, la fuerza misteriosa que acecha en algún lugar de la oscuridad podría no ser tan poderosa como pensamos. Si fueran realmente tan poderosos, no tendrían que recurrir a maquinaciones. Podrían volar directamente el planeta Ayerza.
Este método sería la destrucción más completa que no dejaría ninguna amenaza. Sin embargo, dado que no hicieron explotar a Ayerza, significa que no tienen la tecnología y la capacidad para hacerlo, por lo que solo pueden someterse a métodos despreciables y tramar trucos sucios. Al final, es posible que ni siquiera logren sus objetivos. Se han inscrito automáticamente en mi lista de venganza. Una vez que desarrolle este lugar, el día en que no tendrán suerte será el día en que pongan un pie en el planeta Ayerza. Podrían volar directamente el planeta Ayerza. Este método sería la destrucción más completa que no dejaría ninguna amenaza. Sin embargo, dado que no hicieron explotar a Ayerza, significa que no tienen la tecnología y la capacidad para hacerlo, por lo que solo pueden someterse a métodos despreciables y tramar trucos sucios. Al final, es posible que ni siquiera logren sus objetivos. Se han inscrito automáticamente en mi lista de venganza. Una vez que desarrolle este lugar, el día en que no tendrán suerte será el día en que pongan un pie en el planeta Ayerza. Podrían volar directamente el planeta Ayerza. Este método sería la destrucción más completa que no dejaría ninguna amenaza. Sin embargo, dado que no hicieron explotar a Ayerza, significa que no tienen la tecnología y la capacidad para hacerlo, por lo que solo pueden someterse a métodos despreciables y tramar trucos sucios. Al final, es posible que ni siquiera logren sus objetivos. Se han inscrito automáticamente en mi lista de venganza. Una vez que desarrolle este lugar, el día en que no tendrán suerte será el día en que pongan un pie en el planeta Ayerza. Por lo que solo podían someterse a métodos despreciables y tramar trucos sucios. Al final, es posible que ni siquiera logren sus objetivos. Se han inscrito automáticamente en mi lista de venganza. Una vez que desarrolle este lugar, el día en que no tendrán suerte será el día en que pongan un pie en el planeta Ayerza. Por lo que solo podían someterse a métodos despreciables y tramar trucos sucios. Al final, es posible que ni siquiera logren sus objetivos. Se han inscrito automáticamente en mi lista de venganza. Una vez que desarrolle este lugar, el día en que no tendrán suerte será el día en que pongan un pie en el planeta Ayerza. Los ojos de Chen Jin brillaban con una mirada gélida. No era alguien con quien se pudiera tratar fácilmente. Independientemente de quién fuera y si fue o no activado, nunca dudaría en actuar contra aquellos que representaban una amenaza. Por defecto, consideraba este mundo como un juego de rol. Aparte de que él era el personaje principal, los demás eran todos NPC. No había necesidad de que se preocupara demasiado. Además, el entorno competitivo de este mundo podría describirse con una palabra: despiadado. El juego de Chen Jin comenzó cuando él encontró un planeta. Fue testigo de las ruinas de una civilización arrasada. No se sintió feliz ni afortunado. Al contrario, sintió dolor y ansiedad. Solo sonreía por un momento cuando se encontraba con algo valioso. La mayor parte del tiempo, pensaba, ¿cómo terminaba este planeta en su estado actual? Después de que el conde Xiaoming le contara todo sobre el planeta, todos los días se preocupó de que pudiera dar el paso equivocado. Después de todo, en este juego de RPG, estaría bien si él solo perdiera la vida. Pero si implicara a su familia y a los miles de millones de personas en la Tierra, no podría expiar sus pecados ni siquiera con 1000 muertes. En estas circunstancias, si no actuaba sin piedad, es posible que ni siquiera tuviera la oportunidad de arrepentirse. No había lugar para la bondad en este universo oscuro y turbio. Sí, maestro, su análisis tuvo mucho sentido. También saqué la misma conclusión. Alice lo elogió. Nua, por otro lado, lo miró con sorpresa y un poco de admiración. Ella nunca pensó que él podría llegar a una teoría tan clara y organizada. Era muy coherente con el sentido común y completamente lógico. Después de un largo rato, suspiró: maestro, usted es muy sabio. Visite novelasaldynasty.blogspot.com para descargar los DVDs de nuestras novelas. Fin del capítulo.